Chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Continuando con nuestras clases virtuales, el tema que vamos a desarrollar hoy es prefijos latinos y griegos. Para recordar un poco, ya habíamos visto lo que es el tema de raíces latinas, raíces griegas. La semana pasada desarrollamos el tema de sufijos y hoy desarrollamos el tema de prefijos. Recuerden, es muy importante recordar estas raíces latinas o griegas para poder ampliar o mejorar nuestro vocabulario. Sin más preámbulos, comenzamos con el tema del día de hoy. Prefijo. Quiero que recuerdes las primeras clases y me digas, ¿el prefijo va antes o después de la raíz? Concéntrate, concéntrate. ¿Prefijo va antes o después de la raíz? Tienes un minuto, un segundo, 10, 9, 8. Ya está, muy bien. Ya sé que tienes la respuesta correcta. Y esa es la respuesta correcta. El prefijo va antes de la raíz. Muy bien. Entonces, al prefijo yo voy a agregarle una raíz. ¿Y qué me va a dar como resultado? Me va a dar como resultado la formación de una nueva palabra. Quiere decir que cuando yo tengo una raíz y en la raíz le antepongo un prefijo, voy a poder formar una nueva palabra. Vamos a ver los prefijos más conocidos. Recuerden, prefijo a denota negación, sin, pérdida, falta de. Por ejemplo, yo puedo formar la palabra apatía, puedo formar la palabra afonía y amorfo. Si yo formo la raíz o la palabra apatía, ¿qué estoy indicando? A es falta, ¿verdad? Apatía, voluntad, sin voluntad o falta de voluntad o sin ganas. Fono, recuerdas que la raíz fono significaba sonidos, ¿verdad? Si yo le agrego el prefijo afonía, estoy indicando sin sonido, sin voz. Morfo es la raíz que significa forma. Si a morfo yo le antepongo un prefijo, ya sea a o an, estaría formando la palabra morfo, que indicaría sin forma. Igual pasaría con hexa. Hexa es el prefijo que significa 6. Yo puedo formar hexaedro. Edro significa cara. Hexa serían de 6 caras. Hexagonal. Hexa 6. Gonal, recuerda que gono es ángulo, ¿verdad? De 6 ángulos. Hipo significa el prefijo que es debajo, debajo de. Yo tengo, por ejemplo, hipotermia. Termia, temperatura, hipo, debajo, debajo de la temperatura normal. Cuando te da hipotermia, cuando a nosotros nos da una hipotermia es que estamos o tenemos una temperatura por debajo de lo normal. Por ejemplo, estás en el Polo Norte y te quedas sin casacas, sin alimentación o en medio de la nieve, te da una hipotermia. Se ve bastante en las películas, ¿verdad? Las películas donde que se ve una persona que cae al agua helada o que está en medio de los glaciares, le da hipotermia. Isos. Isos es el prefijo que significa igual. Iso significa igual. Vamos a formar la palabra isósceles. ¿Recuerdas qué era isósceles? Claro, es el triángulo que tiene dos lados iguales, ¿verdad? En geometría debe estar, vas a ver el tema de isósceles, son los triángulos que tienen dos lados iguales. Isométrico. Iso igual, métrico medida, que poseen o que tienen la misma medida. Protos significa el primero. Tenemos protagonista, tenemos protozoo. Tetra significa 4. Tenemos tetrapléjico y tetraedro. Lo mismo, ¿verdad? Que hexa. Tetra 4, edro cara, de 4 caras. Es la definición etimológica, obviamente. Tele significa lejos. Podemos formar la palabra telescopio. Telescopio que es ver, ver de lejos. Televisión, tele que es ver, lejos, visión que es ver, visión de lejos. Entonces, la definición etimológica de televisión sería ver de lejos. Televisión sería ver de lejos. Estamos hablando de definición etimológica. Si buscamos la definición del diccionario, tiene otro significado, lo que va relacionado al significado etimológico. Oligo, que es poco, también ya habíamos visto anteriormente, oligo es poco. Podemos formar las palabras oligarquía, oligofrénico. Meta, que significa después de, podemos formar la palabra metafísica, que es fuera de la física. La metafísica normalmente ve el mundo inmaterial,
las ideas, el pensamiento, aquello que va fuera de lo físico, de la parte física. Por ejemplo, podemos hablar del alma, de la vida después de la muerte, etcétera, ¿no? Metafísica. Metabolismo, ¿no? Después de comer se genera el metabolismo. Entonces, meta después de. Adicional vamos a encontrar otros prefijos que es importante poder conocer o desarrollar, como son los siguientes. Por ejemplo, auto, que significa sí mismo, ¿verdad? Prefijo auto, didacta. Yo puedo formar la palabra autodidacta. Pos, que es después, ¿verdad? Posguerra, entonces después de la guerra. Anti, que es contra, ¿verdad? Antiestético, que es contrario a la belleza, contrario a lo estético. Poli, que significa varios, ¿verdad? Polifuncional, que tiene varias funciones. Polifuncional. Micro, pequeño. ¿Recuerdas? Micro era pequeño, ¿verdad? Microscopio, que puede, micro, pequeño, escopio, ver. O sea, ver lo pequeño. La definición etimológica sería ver lo pequeño. Obviamente el microscopio nos permite para poder ver los virus, las bacterias, ¿no? A nivel microscópico. Epi, que significa centro. Epicentro, ¿verdad? Entonces, epi, que significa sobre y centro, ¿no? Sobre el centro, epicentro. Por ejemplo, cuando se da un movimiento telúrico, un terremoto, un sismo, siempre hay un epicentro, que viene a ser el lugar donde se manifiesta el mayor movimiento o el mayor movimiento o el mayor desastre, ¿no? Eso sería el epicentro. Entonces, todos los terremotos o sismos tienen siempre un epicentro, que es el lugar central donde se ha originado el movimiento telúrico. Epicentro. Hiper. Hiper es más, ¿verdad? Hipertensión. Hiper es más tensión. Entonces, cuando la tensión en el cuerpo se incrementa, ¿no? Una hipertensión. Tensión es la normal. La hiper es cuando hay un exceso o incremento de la tensión. Hiper. Tenemos peri. Peri significa alrededor. De ahí viene la palabra pericardio, que son, en este caso serían los tejidos que rodean al corazón, ¿no? Pericardio, que están alrededor del corazón, pericardio. Bi, que significa dos, ¿verdad? Bicolor. Bi significa dos, color, o sea, bicolor es que tiene dos colores. Extra, que es fuera. Entonces, extraoficial es que está fuera de lo ordenado o fuera de lo que sea estipulado o establecido, ¿no? Extraoficial. Lo oficial es lo que se ha establecido. Extra, aquello que está fuera de lo ya establecido por ya sea por una institución, por un gobierno, etcétera. Extraoficial. Sub, que es debajo. Sub debajo, marino, mar. Sub, que es debajo del mar. Sub es debajo, marino, mar. Submarino que está debajo del mar. Y tenemos super, que es demasiado o exceso, tenemos supermercado, ¿no? Que es un gran mercado. Supermercado es un grande mercado, un mercado excesivo. Normalmente conocemos, ¿no? Tenemos supermercado, por ejemplo, Totus, Plaza Vea y otros. ¿Por qué le llaman supermercados? Porque podemos encontrar todo, ¿no? Desde ropa, alimentos, artefactos, etcétera. Entonces es un supermercado. Entonces recuerden, los prefijos siempre van antes de la raíz y con ello formamos nuevas palabras. Ahora tenemos los más conocidos, los que hemos colocado en la diapositiva y los que están dentro de los ejemplos. Entonces, cuando ustedes vayan a desarrollar o estudiar, recuerden siempre que los prefijos tienen que ir antes de la raíz y estos son los prefijos más usuales que vamos a encontrar dentro de la lengua española. Pasamos entonces a la parte de la dirigida. En la dirigida nos ha tocado desarrollar el prefijo a o an. Recuerden, el prefijo a o an tiene como significado carencia, privación, pérdida o también sin o falta de. Entonces, cuando yo vea el prefijo a o el prefijo an, tengo que inmediatamente asociar el significado a una falta, a una pérdida o a una privación o una carencia, dependiendo de la palabra. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso vamos a desarrollar la dirigida número 4. En la primera nos pide relacionar los prefijos con su respectivo significado.
Entonces yo tengo cinesia. ¿Recuerdan cinesia? ¿Recuerdan cinesia, cinética? Por ejemplo, en física supongo que ya han visto el primer tema, segundo tema, que es cinemática, ¿verdad? Cinemática, que es movimiento. Entonces, si cinesia viene a ser movimiento y le agrego el prefijo a, sería sin movimiento. Entonces, asinesia sería la falta de movilidad o que no tiene movimiento o la pérdida de movimiento. Colocamos letra A. Bléfaros son párpados. Por lo tanto, si yo le antepongo a bléfaro, le antepongo el prefijo a y formo la palabra ablefaria, estaría indicando que A no tiene, no posee o ha perdido los párpados. En este caso sería letra B. Ablefaria que va con párpados. Anopsia. Si yo le tengo el prefijo an y le agrego anopsia, estaría formando o estaría indicando que es la pérdida de visión. Anopsia es la pérdida de visión. Aborto. Si agrego el prefijo a, estaría formando la palabra aborto. Eso me implicaría que aborto es la falta de gravidez. ¿Qué es gravidez? Gravidez es embarazo, ¿verdad? Gravidez viene a ser el proceso gestacional en las mujeres. Entonces, aborto sería la pérdida de esa, de la pérdida del embarazo, la pérdida de la gravidez. Eso se llama aborto. Abulia. Recuerda que bulia es voluntad, ganas. Abulia sería la falta o la pérdida de voluntad. Entonces, como hemos podido desarrollar en este ejercicio, siempre que yo agrego los prefijos de negación, ya sea a o an, estoy haciendo una nueva palabra que tiene que ver con la falta de visión, la falta de gravidez, la falta de movimiento, la pérdida de la voluntad o la pérdida o la falta de párpados. Vamos con el ejercicio número 2. Acalculia. Igual. Calculia viene de cálculo, ¿verdad? Y a es prefijo que significa privación, pérdida o carencia. Por lo tanto, acalculia sería la pérdida de la capacidad para poder calcular. Es decir, no puede desarrollar actividades aritméticas. Por lo tanto, sería con la letra número A. Acalculia significaría la pérdida o la falta de la capacidad para poder calcular. Carpo. Recuerda que carpo era fruto, ¿verdad? Acarpo sería que no posee, ¿no? Fruto. Acarpo es falta o pérdida de fruto. Céfalo. ¿Recuerdas la raíz céfalo? Céfalo era la raíz que significaba cabeza, ¿verdad? Si le agregamos el prefijo acefa, formaríamos la palabra acefalia. Acefalia es la pérdida o la carencia de cabeza. Entonces, por ejemplo, hay algunos microorganismos, bacterias que no poseen cabeza, ¿no? Entonces podríamos decir que son acefálicos o acéfalos. Recuerden también que en la parte de la historia, cuando vemos las culturas antiguas, las culturas prehistóricas, vemos imágenes, vemos tallados, esculturas que no poseen cabeza. De cracia. Cracia significa gobierno, poder. Acracia significaría la falta de gobierno, la falta de poder. Entonces, acracia iría con poder. Cardia. Cardio es corazón, ¿verdad? Acardia sería la falta de corazón. La falta de corazón. Letra E. Profesor, ¿podría decir que una persona tiene acardia? Bueno, en términos técnicos, que le falte el corazón como órgano, no. Pero lo que podríamos decir acardia, podríamos decir que le falta sentimientos, ¿no? En este caso se podría hacer a la parte de sentimientos, de emociones. Pero técnicamente, tal como dice la etimología, cardia sería la falta de corazón. Ya en un segundo plano, en un segundo significado, acardia podría significar la falta de sentimientos, la falta de amor, por ejemplo, de las personas. Acardia. 3. El término acromatopsia. Este término va a poder formar o tiene como significado, recuerda, croma. Croma es color. Y A es la pérdida, la falta de color. Por lo tanto sería
Acromatopsia sería la percepción de colores, ¿no? Falta o pérdida para poder percibir los colores. Entonces, el término acromatopsia se refiere a la pérdida de colores. Entonces, yo pierdo la capacidad para poder distinguir los colores. Recuerdan, por ejemplo, los que son daltónicos, que no pueden percibir ciertos colores. Adactilia. Dáctilo, recuerdas la raíz dedo, ¿verdad? Adactilia, que no posee o que ha perdido los dedos. Entonces, adactilia iría con dedos. Dipsia, dipsómano, recuerda, dipsómano es la persona que tiene afición por la bebida. Dipso, sed. Adipsia sería la falta o la pérdida de sed. Afonía, ya hemos visto, ¿verdad? Fono, sonido, afonía, la pérdida de sonido, ¿no? Por ejemplo, afonía cuando te quedas sin voz. Afonía, ¿no? Te vas al estadio, te vas a un lugar donde es un concierto y te pones a cantar, por ejemplo, entonces tienes la afonía, pérdida del sonido, pérdida de la voz. Agnosia es la pérdida o falta de conocimiento. Conocimiento. Recuerda que nocio, ¿no? Nociología es conocimiento. Agnosia, la falta o pérdida de conocimiento. Número 4. Tenemos agrafía, ¿verdad? Agrafía va a formar, es grafos, escritura, ¿verdad? Agrafía es la pérdida o la imposibilidad o la privación de la capacidad de escribir. Entonces, agrafía, pérdida de la capacidad de escribir. Agesia es la pérdida o falta de el gusto. Agesia es gusto. Amenorrea es la pérdida o la privación de la menstruación. Entonces, cuando viene el proceso de la amenorrea es que se hay pérdida o ya no, o la privación de la menstruación. Amenorrea. Amnesia es la pérdida de memoria. Pérdida de memoria. Amoral es la pérdida de la moral o que no posee moral. Entonces, amoral diría con la pérdida de la moral. Entonces, acá hay que distinguir, ¿no? Amoral. Amoral es la persona que no posee, que no conoce, que no tiene moral. Por eso se llama amoral. Que no posee o no conoce o no entiende el significado de moralidad. A esa persona se le conoce como amoral. 5. Vamos con el ejercicio número 5. Amorfo ya habíamos visto, ¿verdad? Forma. Entonces es fácil, ¿verdad? Forma. Anaeróbico. Anaeróbico. Aéreo. Oxígeno, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a formar oxígeno para vivir. Anaeróbico es la falta, la pérdida de oxígeno para vivir. Anafrodicia. Anafrodicia. ¿Recuerdas Anafrodicia? Viene de Afrodita, ¿verdad? Afrodita era la diosa del amor. ¿Recuerdas en la literatura? Supongo que ya viste la parte de literatura de los dioses griegos, romanos. Afrodita era la diosa del amor, ¿verdad? De ahí viene Anafrodicia, que es la falta de deseo sexual. Anafrodicia, falta de deseo sexual. Analfabeto, falta de instrucción. Y anemia, falta de sangre. Es una enfermedad muy común, ¿verdad? Anemia es la falta o cuando tienes los niveles de sangre o por debajo de lo normal, ¿no? Anemia. Número 6. Anestesia. Anestesia es la pérdida de la sensibilidad. Entonces, por ejemplo, cuando vas a sufrir una operación o van a hacerte una operación, lo que te hace el doctor o el cirujano es, bueno, en este caso el anestesiólogo, es colocarte una inyección para poder anestesiar la parte del cuerpo, ¿no? Ya sea todo el cuerpo, la parte, ¿no?, que te van a operar. Por ejemplo, cuando has ido al odontólogo, para que te haga una curación, una extracción, lo que te hace es colocarte la anestesia. ¿Para qué? Para evitar el dolor. ¿Por qué? Porque con la anestesia se pierde la sensibilidad. Entonces, anestesia va con sensibilidad, pérdida de la sensibilidad. Anhidro, hidro es agua, anhidro, entonces sería pérdida del agua. Pérdida de agua, anhidro. Anorexia, es una enfermedad muy común hoy en día, ¿verdad? Anorexia.
personas que no tienen problemas de alimentación, tienen bulimias o también llamadas anoréxicas. Por lo tanto, anorexia va con apetito. Anoxia se refiere al oxígeno que lleva o posee la sangre. Entonces, anoxia tiene que ver con la pérdida del oxígeno en la sangre. Y asfixia, lo conocemos, ¿verdad? La pérdida del oxígeno para poder respirar, ¿verdad? Entonces, la respiración, asfixia es pérdida o incapacidad para poder respirar. 7. Podo significaba pie, ¿verdad? Le viene, por ejemplo, podología. ¿Recuerdas que podología es, ¿no? La podología se encarga de todo lo que son enfermedades del pie, ¿verdad? Le viene apodo. Entonces, si podo es pie, apodo sería sin pie. Apodo sería sin pie. Apolítica, que no le interesa o que no es parte de su formación la política, ¿no? Que no le interesa o carece de política o no quiere saber nada de política. Esa sería una persona apolítica. Letra B. Teo, recuerdas que Teo significaba Dios. Ateo es la persona que no cree o que no cree en Dios o simplemente no tiene confianza en las religiones, ¿no? Ateo, Dios. ¿Qué falta? Entonces, el significado etimológico sería ateo, sería sin Dios, ¿no? Ese sería el significado etimológico de ateo, sin Dios. Dios. Tóxico, refiere al veneno, ¿verdad? Atóxico, que no tiene o no posee veneno. Y atipia se refiere al tipo o modelo, ¿no? Atipia, falta de modelo o falta de ejemplo, tipo. En la número 8, atrofia. ¿Recuerdas que has escuchado o has leído, por ejemplo, en biología, en los primeros temas, la atrofia, ¿no? Cuando no se desarrolla correctamente un órgano, ya sea, por ejemplo, órganos inferiores, órganos superiores. Por lo tanto, estamos hablando de atrofia. Entonces, atrofia tiene que ver con crecimiento, la falta la falta de crecimiento o falta de desarrollo de algunos órganos o extremidades, ¿no? Atrofia. Ayunar, que es dejar de alimentarse, ¿verdad? Por lo tanto, ayunar sería dejar de alimentarse, o la privación de alimentos es ayunar. Normalmente en la religión católica, en la religión árabe, está siempre el término ayunar, ¿no? Que es decir, dejar de alimentarse por un periodo, ya sea de un día, 2 días, 3 días, dependiendo de cada religión. Afagia. Recuerdas que fagia viene de fagos, ¿verdad? Fagos y boro era comer. Entonces, afagia sería la pérdida de la capacidad para comer. Sí. Masto viene de mamas. Amastia vendría a ser la pérdida de mamas. D. Alexia viene el prefijo alexia va a significar la pérdida de la capacidad de leer. Alexia es la persona que hay personas, son algunas enfermedades que se dan en personas que no pueden leer, ¿no? O tienen mucha dificultad para leer, ¿no? Entonces esa es la alexia. ¿Qué es lo que pasa? Esas personas que tienen esa incapacidad de poder leer van a terapia, ¿no? ¿Para qué? Para poder, ante las terapias de rehabilitación, poder mejorar su capacidad de lectura. Entonces alexia es la falta o la incapacidad para poder leer. Sería el ejercicio número 8. Vamos a ver si tenemos más ejercicios. Sí, ¿no? Tenemos la número 9 y la número 10. Anhidrosis tendría que ver con hidrosis, viene a ser el sudor. Entonces, anhidrosis sería la pérdida de sudor. Por ejemplo, en este caso lo usamos los famosos desodorantes, ¿no? Para evitar, en este caso, el sudor. Anhidrosis, sudor. Pátrida. Apátrida es la persona que no posee patria, ¿no? O que ha sido desterrado de su patria. Entonces, apátrida tendría que ver con patria. Acromacia tendría que ver con croma, igual volvemos acá al tema, ¿no? Croma es color, tendría que ver con los pigmentos cutáneos. Acromacia sería la falta de pigmentación cutánea. ¿Recuerdas? Ónimo. Ónimo era nombre, ¿verdad? Ónimo, onime era nombre. Anónimo sería sin nombre, ¿no? Entonces, anónimo es que no conocemos el nombre del autor.
anuria, uria, viene a ser los desechos que se forman dentro del el sistema excretor del cuerpo humano, en este caso en los riñones, anuria. Y ahí viene anuria, que sería la falta de secreción urinaria. Recuérdate, uria es en la secreción urinaria. Número 10. Anuro. Anuro se refiere a un tipo o una clase de anfibio que ha perdido o no posee la cola. Entonces anuro va con cola. Letra B. Asimetría. Asimetría se refiere a la pérdida o la falta de simetría, es decir, la distancia que hay de un lado hacia otro. Por lo tanto, asimetría va con simetría. Letra C. Onodontia. Onodontia se refiere a la carencia, a la pérdida o a la falta de dientes. Por lo tanto, anodontia va con dientes. Letra C. Amazona. Para Amazona tenemos que referirnos a la época griega, la época griega en la cual se decía, o hay una leyenda en la cual la amazona viene a ser una guerrera de extraordinaria fuerza. Esta guerrera, que era muy feroz en combate, tenía una peculiaridad o una característica, que desde muy niña hacían un ritual. ¿Para qué? Para extirparse un seno. Dada que las amazonas eran mujeres dedicadas a la guerra, exclusivamente a la guerra, tenían que tener la predisposición para poder disparar el arco y la flecha. Entonces, al tener un seno, en este caso el seno derecho, les impedía poder usar el arco y la flecha a plenitud. Entonces, para evitar esa incomodidad o ese fastidio del seno al momento de disparar la flecha, lo que hacían las guerreras amazonas eran extirparse en una ceremonia, en un ritual, extirparse un seno. Por eso que viene que amazona es que posee solo un seno, o carencia o falta de un seno, amazona. Letra D. Adinamia se refiere a la fuerza o energía que existe. Recuerda que dinamia se refiere a movimiento, fuerza. De ahí viene, por ejemplo, el término dinámica. En física ustedes van a ver dinámica, ¿no? Que es movimiento, cuerpo libre, caída, que es la fuerza cinética, etc. Entonces, de ahí viene dinámica. Entonces, adinamia viene a ser la falta o la carencia de fuerza y energía. Adinamia, falta de carencia de fuerza o energía. Entonces, con eso estamos culminando la parte del ejercicio número 10. Los ejercicios que están a continuación pertenecen ya a la domiciliaria. Entonces, yo voy a desarrollar esta primera parte, que es relacionar, y ustedes ya van a relacionar o van a escribir acá las palabras que se forman. Recuerden que es muy importante, tenemos prefijo y la raíz, y si a la raíz le agregamos un prefijo, se forman nuevas palabras. Tenemos el primero, des. ¿Con quién podríamos unir el prefijo des? Podría ser con moral, desmoral podría ser la palabra. Eso es algo muy importante, estimados alumnos. Tienen que tener en cuenta que hay que formar los prefijos más la raíz, pero tienen que ser palabras que existan o que hayamos escuchado, hayamos leído, pero no es que van a unir por unir. Por ejemplo, a ver, ya des, yo quiero unir des, uno con pues desmoral. Entonces yo formo la palabra desmoral. ¿Desmoral existe? No, no existe. Pues. ¿Deslícito existe? Tampoco existe. ¿Desborrable existe? Yo puedo formar la palabra desborrable. Entonces hay que buscar siempre la palabra que pueda ir con el prefijo. Hay que buscar la raíz que pueda ir con el prefijo. No es solamente que formar, cuando diga en la práctica, por ejemplo, me dice formar palabras, y ahí formo de manera desordenada, sin un criterio. No tienen que ser palabras que existen o que se pueden encontrar en el diccionario. ¿Ya? No es solamente formar por formarlas o unir por unir los prefijos y las raíces. Entonces, con des. Con des podríamos formar, por ejemplo, la palabra desempleo. ¿Desempleo existe? Sí, sí existe desempleo. Entonces ahí está, desempleo. Que vendría a ser sin empleo, ¿no? Desempleo. Entonces ya ustedes en esta parte de acá escriben la palabra desempleo. Con in. In podría formar con inalfabetismo, podría formar con imborrable, con inoferta, con imperético. No, podría ir con infalible.
infalible. Anti, podría ser antialfabetismo, antilícito, antiborrable. No, anti es prefijo que significa contra. Por lo tanto, anti podría ir con pirético, que formamos antipirético, que es contrario a la fiebre. Pirético viene de calor, fiebre. Anti, contrario a la fiebre. Por ejemplo, cuando tú vas a una farmacia, tú pides una pastilla anti o contra. Anti o contra. Antibacterial, puede ser antihongos, o contra la fiebre, o contra la tos, etc. Anticonpirético. A. Va con el término moral. Amoral es aquella persona que no posee, no conoce lo que es la moralidad. Por lo tanto, se dice que es un amoral. Y iría con ilícito. Ilícito lo que está legal dentro de la ley. Ilícito aquello que está fuera de la ley. Contra. Podríamos con quién formarlo. Contra alfabetismo. Existirá la palabra contra alfabetismo. Contraborrable. Contraoferta. Ah, tú das una oferta y aparece una contraoferta. Tú le dices, ¿no? Te vendo mi celular en 1000 soles. Él te dirá, te hace una contraoferta y dice, no, te doy 800. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo una contraoferta. Con AN podremos firmar amborrable, no podemos formar amborrable. Entonces sería con analfabetismo. ¿Qué es analfabetismo? Que no están instruidos o que no poseen educación. Y por último podríamos formar imborrable. Con I formaríamos imborrable. Ya saben, estimados alumnos, entonces ustedes coloquen acá las palabras que se han formado. Escriban las palabras que se han formado. Lo mismo, ¿no? En el ejercicio, en el número 2, el 2 en romanos, lo que vamos a hacer es igual. Yo voy a unir las palabras que se forman y ustedes van a señalar el significado. Por ejemplo, semi. Podría formar seminavegación, semilineal, semimuscular, semipoblado, semicírculo, semiescolar. Entonces, acá los que podrían ser sería semipoblado o semicírculo. Pero si te das cuenta, en los significados dice mitad de un círculo. Por lo tanto, semi tendría que ir con círculo, semicírculo. Y ustedes ya van acá a enlazar con su significado. Por ejemplo, para este número 1 sería semi va con círculo, semicírculo, y círculo acá va el significado. ¿Qué es semicírculo? Es mitad de un círculo dividido por un diámetro. Entonces va semi con círculo y se une acá. Entonces ustedes completan esta otra flecha. Igual pasa con intra. Podría ser intranavegación, intralineal, intramuscular, intrapoblado, intraescolar. Entonces, la respuesta correcta sería intramuscular. Ustedes buscan su significado dentro de este grupo y lo van a relacionar. Super iría con poblado, superpoblado. Circun iría con navegación y formamos la palabra circunnavegación. Post iría con escolar. Recuerden, puede ser post con S o post con Z, con T. ¿Ya? El diccionario de la Real Academia indica que ambos son correctos. Puede ser con post o puede ser con post. Termina en T. ¿Ya? Posescolar o postescolar. Y inter iría con lineal. Interlineal. Entonces ustedes van a buscar el significado dentro de este conjunto de proposiciones. Ustedes ya está relacionado, ustedes buscan el significado de cada una de las palabras formadas. Estimados alumnos, con esto estaríamos culminando la sesión del día de hoy. Muchas gracias, saludos.